Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta nueva segunda sesión de estos webinars que hemos diseñado con esta temática relacionada por los efectos que tiene la pandemia en distintas áreas de gestión dentro de las compañías. Creemos que es muy interesante compartir la visión de distintos profesores de la facultad respecto a este tema. Ayer tuvimos una sesión muy interesante relacionada con la gestión del cambio, y hoy les quiero presentar un poco estos efectos de la pandemia sobre la cadena de suministro. Soy Claudio Miller, profesor adjunto en la Facultad de Economía y Negocios, y quiero acompañarlo esta tarde con este tema. Como les decía al principio, pueden utilizar sus chat para mandar preguntas, y las vamos a leer al final de la presentación para compartir también distintas visiones sobre una problemática que nos afecta en el día a día a todos. Bueno, lo primero, contarles sobre lo que vamos a tratar hoy día. Básicamente voy a comentarles un poco el concepto de lo que es una cadena de suministro, y a raíz de esto tocar el concepto del efecto látigo, que tiene que ver con la problemática de la oferta y demanda dentro de una cadena de suministro, que es muy relevante para entender el efecto. Voy a terminar con dos temas adicionales que tienen que ver un poco con las consecuencias del coronavirus que han habido sobre la cadena de suministro, algunas muy evidentes y otras menos evidentes, pero que me parece interesante compartirlas con ustedes en esta charla. Y finalmente algunas recomendaciones que he podido encontrar de las prácticas que se están realizando en distintas partes del mundo, en China, en Estados Unidos, sobre cómo mitigar un poco este efecto del coronavirus sobre la cadena de suministro. Bueno, primero contarles un poco sobre este concepto que lleva algunos años acuñado, no tantos años. A fines de los 90 nació no desde un concepto tan académico, sino que más bien desde un concepto desde la práctica, porque ocurría un poco este fenómeno, ¿no? ¿Por qué, digo yo en esta parte, por qué cadena de suministro, no solamente logística, ¿no? A fines de los años 80, esta modelo de Porter de la cadena de valor lo hizo muy famoso y puso muy bien en la conversación la importancia que tenían estas actividades primarias dentro de la creación de valor de un producto, que eran las actividades relacionadas con la logística, fundamentalmente lo que eran logística de entrada y logística de salida. Entonces, de alguna manera, el concepto de logística se fue acuñando por mucho tiempo sobre la importancia que tenía estos procesos dentro de la cadena de valor del cliente, porque podía generar dos características para una ventaja competitiva. Por una parte, puede generar una ventaja en costo y una ventaja en calidad, ¿no? Las actividades primarias lo que buscan también es buscar lograr una ventaja competitiva distinta en las compañías respecto de otras. Por lo tanto, el concepto de logística siempre se ha mantenido muy fuerte dentro de la literatura y dentro del ser empresarial, pero esto fue derivando a fines de los 90 esta logística de entrada, que es compra y almacenamiento, y logística de salida, que es básicamente distribución, sino que en realidad tiene que ver un poco con esta otra imagen, que es un típico gráfico, como lo ven aquí, de una serie de procesos que están relacionados en este caso con la confección de una chaqueta, de una parca, en las cuales podemos ver por una parte varios caminos, dos grandes líneas de componentes de materias primas, que no es solamente un elemento en específico, sino que en realidad pasa por distintas fases hasta la transformación de la materia prima como tal. Tenemos por una parte la fabricación del Polartec, que se realiza por distintas vías, ¿no? Este camino azul que está ahí se va transformando hasta llegar a este material aislante con el cual hace una de estas parcas de alta montaña posible de fabricar. Y por otra parte, el camino rojo está la fabricación del nylon, que es una parte muy importante dentro de la fabricación de uno de estos productos, y básicamente se produce de subproductos del petróleo, por lo tanto pasa por una serie de procesos de transformación hasta convertirse en un subproducto del nylon que se llama suplex, hasta finalmente distintos procesos de no solamente transformar este producto en materia prima necesaria para hacerlo
un producto que sea convertido en tela, sino que también procesos en los cuales están asignados a una serie de otros fases de transporte y entrega a distintos empresas tercerizadas o intermediarias, ¿no? Hasta en esta parte donde se juntan estos dos caminos, el azul con el amarillo, donde se produce finalmente el ensamble de acuerdo a un diseño, ¿no? Y finalmente sigue este proceso hasta el final al cliente, donde se producen otras partes del proceso de transformación hasta esta chaqueta o barca, donde encontramos almacenamiento en bodega, picking, distribución, llevarlo a centros de distribución o mayoristas hasta que finalmente llega al cliente. Ahora, gráficamente esto lo podemos entender de esta forma también, ¿no? En términos gráficos, una cadena de suministro puede ser representada de esta forma. Tenemos en la parte izquierda de la pantalla todos los proveedores de materias primas que pueden ser muchísimos, pensando en varios tipos de productos que se requieren como materias primas para fabricar un producto. Después podemos encontrar proveedores de segunda capa o de primera capa hasta fabricantes de componentes. Finalmente, el proceso de transformación, una etapa de montaje de subconjuntos, montaje final, hasta tener finalmente el producto terminado, el cual se puede ir a centros de distribución, como está ahí en esas cajitas de color verde, a minoristas hasta llegar a los clientes. Lo interesante de este gráfico es que se producen desde izquierda a derecha de la pantalla flujos de materiales, semiterminados, materiales o terminados en esta parte más cercana al montaje final, hasta productos terminados hasta llegar al cliente. Pero desde la izquierda hacia la derecha, desde la derecha hacia la izquierda de la pantalla, desde los clientes hasta los proveedores se produce flujos de información y flujos de dinero, flujos de efectivo que son importantes para mantener todo el sistema funcionando. Ahora, hay un concepto interesante que quiero terminar con esta idea del concepto de cadena de suministro, porque originalmente siempre se ha hablado de una parte importante de la logística, que son las compras, y aquí hay una idea de dividirlo en estas 5 distintas fases de las compras, que es primero el pronóstico de demanda, que es algo muy importante dentro de la cadena de suministro, todos los procesos de compra, que hoy día se llaman procurement, que tienen que ver con toda la gestión de compra a nivel corporativo de las compañías, ya sea grandes compañías como también pequeñas empresas que son proveedoras de estas grandes compañías, y todos los procesos de planeación de requerimientos, de producción y de inventario de fabricación. Por otra parte, tenemos todos los procesos de distribución física que están asociados a este concepto logístico que hablábamos al principio, como los movimientos de materias primas o productos terminados. En esta etapa también están consideradas estas otras tareas como manejar inventario de productos terminados, planificación de la distribución, que es muy importante, el transporte y una etapa muy relevante que es todo el servicio al cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando usted compra algo a través de cualquiera de estos canales hoy día de comercio electrónico, normalmente alguien lo va a llamar o va a llenar una encuesta sabiendo si efectivamente llegó el producto bien y si estaba completo, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos grandes áreas, compra y manejo material y distribución física, es lo que normalmente conocemos como los procesos logísticos. En el tiempo, estos procesos logísticos que han sido muy importantes y se han ido optimizando cada vez más para encontrar ventajas competitivas, se han ido sumando hasta otras partes relevantes de la gestión empresarial, que son la planificación estratégica, basarse en datos a través de sistemas de información y toda la información que viene a través de marketing y venta, que es muy relevante porque tiene que ver con los gustos, preferencias de cliente, y finalmente también con el área de finanzas. O sea, la integración de todos estos procesos es la que hoy día conocemos como el concepto de cadena de suministro. Más que un concepto, es una forma de trabajo dentro de las compañías. Ahora, acercándonos a una definición, yo diría que esto puede servir mucho para entender el concepto. Cadena de suministro es más bien un alineamiento de la planificación, como veíamos, estratégica, en todas las actividades involucradas en la compra, la transformación y las actividades logísticas de distribución, lo que incluye también, yo diría que dos tareas muy importantes en los gerentes de cadena de suministro de supply chain.
que es la coordinación de estas tareas con no solamente los proveedores, sino que también con los distribuidores y con los clientes, y una colaboración, que es muy importante hoy día para mantener la información lo más en línea posible, ¿no? En esencia, lo que coloco aquí es la gestión de la cadena de suministro integra oferta y demanda dentro y a través de la compañía, ¿no? Por lo tanto, una definición, diría que más completa que nombrar o titular todo esto como cadena de suministro, sería una red de demanda impulsada por el consumidor, porque efectivamente lo que se hace es fabricar y entregar servicios en la medida que los clientes lo requieran, en el momento que lo necesitan y al precio correcto. Finalmente, contarles un poco sobre el concepto de cadena de suministro, que es un esfuerzo colaborativo, compartido entre los proveedores y los fabricantes y los distribuidores, un enfoque estratégico que busca, como ya decía, dar ventaja competitiva a la empresa en tiempo, en costo, en servicio, en calidad. Un enfoque en gestión porque cambia de alguna manera esa visión clásica que tienen las compañías de solo pensar que está dividida la empresa en alguien que compra y almacena, la fábrica que transforma y alguien que distribuye, ¿no? Este es un concepto mucho más completo, más holístico, que tiene que ver con un cambio en la forma de gestionar la compañía. Por lo tanto, un enfoque en red que tiene que ser integrado y optimizado. Ahora, voy a nombrar un poco lo del efecto látigo, que me parece súper interesante de tocarlo en esta charla, porque tiene que ver mucho con los efectos del coronavirus que han tenido sobre las cadenas logísticas. Y quiero mostrarles un pequeño video para que lo puedan mirar en un par de minutos a continuación, ¿no? Vamos a ver si se escucha bien esto ahora. Vamos. Bueno, como pueden ver rápidamente, ¿no? El video ocurre en varias situaciones, este es un comercial, pero es súper interesante sacar algunas ideas de aquí, ¿no? Un poco esta idea de sesgo, prejuicio que uno tiene frente a las situaciones, frente a los hechos, es parte inherente de nuestra conducta humana y se ve reflejada directamente sobre la problemática de gestionar la cadena de suministro adecuadamente y sobre mitigar este efecto nocivo que se llama efecto látigo dentro de la empresa, ¿no? Uno de los grandes temas de la cadena de suministro y del efecto látigo es manejar los pronósticos de demanda adecuadamente. Sabemos que hay muchos productos estacionales, un poco en esta gráfica un poco lo quiere decir, ¿no? Alguien que no conozca la compañía, que es nuevo en una empresa, muy seguramente no va a conocer qué estacionalidad tienen los productos, ¿no? Muy típicamente en la Pascua, típico de los retailers, el 40% de las ventas se producen normalmente dentro de un mes, ¿no? Entonces, toco este tema porque el efecto látigo tiene que ver con estas dos problemáticas, ¿no? Con una forma de estimar la demanda adecuadamente, que tiene grandes efectos y que normalmente se hace bastante científico. Hoy día encontramos muchas formas de estimar la demanda en base a datos, en base a una serie de metodologías, por ejemplo, un poco más basada en juicio de expertos, muchas veces cuando no tenemos datos históricos, estudiar la estacionalidad, estudiar una serie de ciclos económicos que ocurren cuando uno quiere generar pronósticos, pero normalmente este proceso científico de generar pronósticos también está sujeto a estas expectativas, prejuicios, sesgos, como lo veíamos un poco en este video que les mostraba al inicio, ¿no? No siempre hay que tomar la información como viene y el efecto látigo está de alguna manera gatillado por estos prejuicios que se producen en los pronósticos y en la forma de que se compra o se hacen los pedidos, ¿no? Básicamente el efecto látigo es uno de los fenómenos más complejos de estudiar dentro de la cadena de suministro y se produce normalmente cuando hay escasez, ¿no? O quiebres de stocks o sobre stocks en algún producto dentro de la cadena de suministro, dentro de los productos, por ejemplo, una góndola, una farmacia o ahora en los supermercados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede ser de que a fin de mes no haya, por ejemplo,
ciertos productos, no estoy hablando de ahora, estos días, con la problemática del coronavirus, pero a veces uno va al supermercado y hay ciertos productos que no están. Ciertas fechas en que, no sé, se acabó un café o un detergente que tiene alta demanda, no se alcanza a cubrir la necesidad. Y no es porque no hay un problema de abastecimiento, muchas veces es un problema en la estimación de la demanda más que un problema de escasez. Y normalmente lo que ocurre con el efecto látigo es un efecto magnificado en la cadena de suministro hacia la fábrica, hacia las materias primas, que se produce, como se dice, aguas arriba, ¿no? Desde el cliente hacia las materias primas, en las cuales se producen distorsiones en la información en cada momento de la cadena de suministro. Es un efecto que está medido, que ocurre siempre por falta fundamentalmente de información, por asimetría de información, ¿no? Uno podría graficar esta problemática del efecto látigo, por eso se llama así, ¿no? Porque tiene una forma sinuosa que va cambiando en el tiempo, en los cuales los grados, ¿no? o las diferencias en la variabilidad de la información son muy altas, ¿no? Los clientes pueden tener con demandas variables en el tiempo, pero esta variabilidad se va magnificando en la medida que se va alejando esta información y va llegando mucho más al productor y a las materias primas, ¿no? Esto tiene efectos tremendamente nocivos que los podemos conversar en otra oportunidad, solo por el efecto látigo, porque tiene que ver con los quiebre stocks, que son muy nocivos, y también con los sobrestocks, o sea, mantener un sobrestock en la bodega. Las personas que trabajan en el área de finanzas me podrán decir, y encontrar la razón, mantener stocks es un costo enormemente alto cuando no logro movilizarlo, ¿no? Entonces, recuerden que definimos más bien cadena de suministro como red de demanda impulsada por el consumidor, por lo tanto el efecto látigo tiene una relación directa sobre este fenómeno. Ahora, aquí hay otros ejemplos que ocurren, ¿no? Este primer cuadrante aquí, la demanda del mercado, que relativamente se mantiene estable, al detallista empiezan a cambiar este efecto, en el distribuidor se ven aumentados, y en el plan de producción, como pueden ver aquí, se ve tremendamente magnificado este efecto pequeño que se veía en este cuadrante de la demanda del mercado, comparado con el plan de producción. Es una mala información o una asimetría de información que tiene el productor con la demanda real, ¿no? Por lo tanto, el efecto látigo es algo muy complejo de administrar y que se está viendo muy fuertemente hoy día en estas consecuencias del coronavirus sobre la cadena de suministro. Entonces, volvamos un poco a lo que está pasando hoy día en el mundo, en Chile, y las consecuencias sobre el coronavirus las vemos, yo diría que prácticamente todos los días cuando vamos a comprar algo al supermercado, a la farmacia, ¿no? Este es uno de los primeros efectos que se produce al no tener productos disponibles en la góndola, y produce, bueno, lo que se denomina como quiebres de stocks, ¿no? Es algo normalmente no deseado dentro de las ventas. ¿Quién más que el supermercado que quisiera vender todos los productos disponibles y abastecer la demanda de sus clientes en la forma más rápida e instantánea posible? Entonces, obviamente viene una pregunta aquí que es muy importante. O sea, este efecto se produce en todas las industrias, en todas las cadenas de suministro. La verdad que depende un poco de la industria, y les voy a explicar un poco brevemente por qué. Pero obviamente el primer efecto de este efecto látigo, ¿no? En que sube muy fuerte la demanda y se producen estas alteraciones dentro de la cadena de suministro, dentro de los números de pedidos, es un gran problema que está. Ahora, en general, esto ocurre en todo nivel, ¿no? Lo que podemos ver aquí en este gráfico, que es bien interesante porque es bastante nuevo, es de los primeros días de marzo, se refiere a los cambios en las conductas de compra que tuvieron el sector norte de Italia, que fue llamado la zona roja, justo un día antes que se declarara la cuarentena total en esa parte de Lombardia en Italia, ¿no? Y aquí está mostrada en este gráfico los gigantescos, porque no puedo describirlo de otra forma, cambios en la conducta del consumidor. O sea, ciertos productos como el alcohol gel, los productos tisú, el cloro, bien el jabón, tenían más de 347 veces, ¿no?, el cambio en la demanda normal respecto del mismo periodo en el año anterior, ¿no? Es un cambio que ninguna cadena puede soportar, porque si bien puedo tener la materia prima, tengo procesos logísticos obviamente, fabricación y distribución para poder llegar adecuadamente al cliente con eso. Se dio en otros productos también, en un principio, por ejemplo, golosina,
cosméticos, perfumes que tuvieron un cambio negativo, ¿no? O sea, bajaron su demanda en un principio. Por ejemplo, todo lo que son los productos de snacks, papas fritas, en fin, tuvo una baja, pero cuando se decretó que estos procesos iban a durar varias semanas, aumentó fuertemente el consumo de estos productos junto con cerveza y otros, porque la gente iba a tener que estar obviamente encerrada mucho tiempo. Si vemos este mismo gráfico dentro de lo que donde el área de materias primas, también tuvo enormes cambios en la demanda, no tan fuerte como estos 300 y tantos % de cambio, un poco más acotado, por ejemplo, el arroz, harina, de un 80% del cambio en productos perecibles, ¿no? Porque la gente obviamente estaba también haciendo grandes compras muy rápido, como lo que está ocurriendo hoy día en Chile y muchas partes del mundo. Entonces, esto es un efecto tremendo sobre las cadenas de suministro que al medirlo es, por ejemplo, de 200 veces más el pedido, 200 veces más el orden de pedido que se estaba realizando en la misma fecha, ¿no? Nadie estaba preparado para un efecto como este. ¿Qué les podría decir yo respecto de esto? Bueno, en Chile yo creo que, si bien nada seguro, por eso lo coloco así entre paréntesis, creo que la disponibilidad de alimentos en general es menos preocupante que con otros países que dependen mucho de su exportación en este tipo de industria. Nosotros tenemos industria local bastante desarrollada, con productos que son productos nacionales, muchos de ellos se producen en Chile, por lo tanto, de alguna manera creo, y con los datos que estaba mirando, no deberíamos tener ningún gran quiebre de stock. En general, por ejemplo, si uno de día va al supermercado en la mañana, encuentra más o menos abastecido todo, ¿no? Ahora, si uno va en la tarde, a las 4 de la tarde, obviamente no va a encontrar todos los productos, pero en general los supermercados, dado que nuestra producción es local, con tiempos de ciclo más bien cortos y con tiempos de distribución más bien cortos, en general entre 6 a 7 días se están haciendo reposiciones de productos hacia los centros de distribución para poder entregar después a los supermercados de forma relativamente rápida. Pero obviamente está golpeando estos mismos números, ¿no? Esta variabilidad en la demanda está golpeando muy fuerte también a las fábricas. Obviamente hoy día hay una tendencia de compra, lo que se llama compra de pánico, porque incluyéndonos, yo creo que todos estamos haciendo una compra de seguridad un poco más alta. Si antes comprábamos 5 unidades de un producto, seguramente hoy día vamos a comprar 8 a cualquier eventualidad, ¿no? En general, los supermercados creo yo que están relativamente bien, absorbiendo bien esta demanda en términos generales, porque también habíamos tenido algunas experiencias anteriores en Chile, como terremotos y otros efectos localmente en algunas regiones, que permiten ir teniendo un poquito más de experiencia frente a este tipo de fenómenos. Pero, por otra parte, hay otros problemas que creo que nosotros vamos a tener muy fuertemente, porque todo lo que sea en acceso a suministros médicos es mucho más problemático. Muchos de los productos que hoy día se utilizan en medicina, remedios, equipamientos, vienen fabricados de China. Y como ya sabemos, hace un mes y medio China tuvo una paralización enorme de su fábrica y de su producción. De hecho, el índice de producción de China, que fue lanzado la semana pasada, es uno de los más bajos en los últimos 12 o 15 años. Vamos a tener problemas de abastecimiento seguramente en otro tipo de productos que vienen fabricados con piezas o partes de China, ¿no? ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué no es fácil sustituirlo? Porque muchos de estos productos, componentes chinos, no solamente son de bajo costo, sino que muchos son de muy buena calidad. De hecho, mucho equipamiento médico se produce con partes y piezas desde China, que son a un bajo costo y de una buena calidad, ¿no? Por lo tanto, lo que enseñamos normalmente en las universidades, de decir, busque ventaja competitiva a través de calidad, alta calidad y bajo costo, de alguna manera nos hace cuestionarnos que las fábricas que hoy día no producían estas partes y piezas, porque eran a producir seguramente a una calidad igual, similar o mejor, pero a un costo mayor, van a tener que empezar a abastecerse de piezas en alguna parte del mundo, dado que las cadenas logísticas en China y en Asia generalmente están hoy día un poco colapsadas, ¿no? Finalmente quiero terminar mi presentación, no quiero excederme del tiempo de los 30 minutos para pasar algunas preguntas con algunas recomendaciones un poco de lo que he recogido en la literatura y de lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo. Primero, algo que es muy básico, que me pueden decir, pero Claudio, esto es muy básico, puedo mandar a alguien a contar los productos que están en la bodega. Pero créanme que muchas veces en las compañías, quienes trabajan en este tipo de industria, no saben muy bien el inventario disponible que está en bodega,
o en tránsito, o en la bodega del proveedor, etcétera. O sea, primero conocer muy bien, incluidas piezas de repuesto, stock manufacturado, stock de postventa, etcétera, para utilizarlo como un puente mientras se logra sincronizar la cadena de suministro en forma normal, ¿no? Normalmente vamos a encontrar una sorpresa cuando miremos que hay bastante inventario disponible en una parte importante de la cadena, o con el distribuidor, o incluso en las empresas tercerizadas, ¿no? Y este es un gráfico súper interesante porque muestra los quiebres esperados de quiebres de stock por industria en varios tipos de productos, y hay una muestra, un estudio que hizo McKinsey ahora, en estos días de marzo, sobre cuánto podrían sobrevivir algunas industrias sin stock, ¿no? Y se muestra un poco la línea continua es de stock de corto plazo, y la línea punteada, segmentada, es de más largo plazo, ¿no? Entonces vemos algunas industrias como la automotriz que podría aguantar entre 1 y 2 meses su quiebre o posiblemente quiebre de stock en algunos productos, pero el área farmacéutica, por ejemplo, es tremendamente interesante cómo tiene un stock de seguridad, un stock más amplio por muchísimos meses más, comparado con otros productores, por ejemplo el área de consumo, el área de retail, que también tiene stock de seguridad por varios meses, ¿no? Acá se ve un poco con números, ¿no? ¿Cuántos días total de inventario podría tener en el proveedor de segundo nivel, de primer nivel, o la fábrica, ¿no? Lo que es ensamblaje, o los centros de distribución regionales en cada una de las líneas? Por ejemplo, si vemos el área de consumo, vemos que en Estados Unidos y Europa los centros de distribución podrían tener stock para unos 14 días, ¿no? Yendo agua hacia arriba, hacia las materias primas, entre 14 y 17, y algunos proveedores en China tienen stock de seguridad por más de 2 meses incluso. O sea, podrían abastecerse en algunas áreas de negocio todavía grandes stock de seguridad en estas áreas. Segundo, estimar la vulnerabilidad de la cadena de suministro en un sentido un poco más holístico que solamente verlo como en el gráfico anterior, donde veíamos solamente qué pasaba aguas arriba, ¿no? hacia los proveedores, hacia las materias primas. Lo que normalmente hacemos, o lo que normalmente uno ocurre, es mirar hacia los proveedores y exigirles tiempo de respuesta más alto, ¿no? Lo que se denomina planificación y la red de proveedores. O sea, qué tan predecible es la planificación de la demanda, qué tan compleja, concentrada es la red de suministro, y qué tan expuestas están mis proveedores a otros tipos como arancel y otras interrupciones comerciales. Hoy día en el diario financiero parecía una nota muy interesante que se iban a garantizar regionalmente a través de los gobiernos la red de suministro, a través de no exponer tanto algunos tipos de aranceles y temas de aduana que son muy importantes para el tránsito rápido entre países para algunas materias primas. Y esto es lo que podríamos decir que es el foco clásico de resolver el problema. Ahora, en un sentido más holístico, sería mirar estas cinco miradas, estas 5 visiones, ¿no? También, no solamente ver los proveedores, sino también tomarle peso a lo que puede pasar en lo que es transporte y logística, qué pasa con la red de distribución, qué tipo de distribución tiene nuestra red logística, la complejidad del producto, qué tan reemplazables son unas piezas por otras, qué tipo de proveedores tengo en otras partes para poder encontrar piezas y partes, y qué tan flexibles son mis productos, si puedo, por ejemplo, cambiar ciertos empaques o cambiar ciertos embalajes, por ejemplo, dado que no tenemos el proveedor exacto de este tipo de pieza o este tipo de producto, qué cambios podemos hacer rápidos para poder enfrentar este cambio de la demanda y reaccionar rápido. Y 2 temas que me parecen muy interesantes es ¿cuál es la madurez organizacional que tiene nuestra empresa? O sea, ¿qué tan proactivos en nuestra empresa o qué tan reactivos somos? Muchas veces somos mucho más reactivos frente a esto y actuamos relativamente rápido y bien, pero muchas veces dejamos la planificación un poco atrás y no somos tan proactivos en mitigar interrupción en la cadena de suministro, y no tenemos plan B o C o D para algún producto o servicio o alguna distribución. Y hoy día, muy importante, qué tan financieramente estamos nuestras empresas dispuestos a soportar algunos aumentos de costo o interrupciones sostenidas, o buscar otros proveedores para hacer algunos ajustes en la cadena de suministro. Entonces, estas 5 miradas creo que nos pueden ayudar a sentir un sentido más holístico de lo que es
la cadena de suministro. Y finalmente, una recomendación que viene por una encuesta que se hizo hace unos pocos días en el Centro de Transporte y Logística del MIT. Es un estudio bastante largo, los que quieran se los puedo compartir, pero una pregunta que me pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué reacción o qué está haciendo la compañía en la propagación del virus? Esta es una pregunta que le hacían a los gerentes de logística de varias empresas, una encuesta de unos 700 personas que respondieron, así como decía, muy interesante, ¿no? Aquí lo que puedo destacar es que lo que pasó en Chile, ¿no? Lo primero que hicieron las compañías es prescindir de los viajes de todo tipo, ¿no? Que no fueran de negocio, porque eso iba a permitir una propagación del virus mucho más lento que es lo que se ha pedido a nivel de gobierno y recomendaciones de la OMS también. Pero solo un 16% de los encuestados mencionó que ha establecido un centro de gestión de emergencia, que es un comité de trabajo, un grupo de trabajo que tiene que enfocarse en decidir varias cosas relevantes de la compañía, depende de la industria que uno esté. Pero de las funciones más importantes de dicho centro es crear un plan de escasez de productos y piezas y materiales. O, por ejemplo, qué tipo de clientes son los que vamos a servir primero y con cuánto cantidad, ¿no? O sea, este comité de emergencia tiene una serie de tareas que son no solamente el gerente de compra, el gerente de logística, sino también el gerente de finanzas, el gerente de marketing. Normalmente una plana gerencial de primer nivel para poder desarrollar adecuadamente este plan de emergencia que se ha aprendido por mucho tiempo en muchas empresas, especialmente las empresas más grandes. Después, por ejemplo, del desastre nuclear en Fukushima, que cortó las cadenas de suministro en Japón, o las anteriores pandemias que hubo en Asia, que también dio muy fuerte a las cadenas logísticas. Muchas empresas aprendieron de esto y crearon o tuvieron a la mano un manual, una forma de abordar la problemática a través de un centro de gestión de emergencia. Por lo tanto, creo yo que trabajar en establecer un plan de prioridades de producto de clientes viene a ser como una de las primeras recomendaciones, junto con revisar efectivamente qué inventario tenemos en toda nuestra cadena de distribución, porque efectivamente lo más seguro es que tengamos mucho más unidades de inventario que las que nos puede decir nuestro ERP o nuestro sistema de inventario en línea. Bueno, termino esta presentación, les voy a dejar espacio para que puedan hacer algunas preguntas y por supuesto quedo muy